La propuesta planteada se encuentra en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, donde un grupo de estudiantes nos plantean un debate sobre ¿qué Salvador va en bicicleta y para qué? Salvador de Bahía tiene una extensión territorial de 313 kilómetros cuadrados y una población de 2.418.005 habitantes, lo que nos determina un tráfico congestionado y servicios de transporte públicos de mala calidad. Esto condiciona la degradación de las condiciones ambientales, de los espacios públicos y de las propias vías de circulación. Reflexionemos un poco. Cuando se habla de movilidad urbana, Salvador tiene un terreno accidentado, lo que contribuye a la dificultad de crear circuitos de bicicletas en los barrios más nobles. Y es por ello que nos planteamos la primera pregunta. ¿Salvador va en bicicleta? Esto se da ya que hay un Salvador que carece de medios para desplazarse con facilidad. Es necesario entonces cuestionarnos cómo incentivar el uso de la bicicleta, cuáles rutas son más eficientes y hacia dónde va este Salvador y hacer qué. Salvador de Bahía presenta una topografía variada ya que se compone de ríos, humedales, montañas y mesetas, pero podemos catalogar este territorio en líneas generales como chato. Pero a nivel de ciudad tiene grandes escarpadas laderas, las cuales generan elevadas pendientes. Respecto al interés público, se logra identificar un territorio de continuo y con ponderación en la zona costera sur, donde esta zona la podemos calificar como densa por su implantación en la trama urbana con la mayor productividad laboral de la región. Dentro de la movilidad pública de Bahía existen dos líneas de metro, donde uno de ellos circula sobre el límite del área del suburbio con la céntrica, mientras que la segunda recorre del este a la parte céntrica. A estos circuitos se le proyecta una modificación a futuro, donde pasarán a tener nuevas estaciones gracias al flujo de personas que lo utilizan, donde las mismas estarán vinculadas a estaciones de ómnibus. Dentro del área de estudio se evidencian la ciclorrota, ciclofaxia y ciclovía. Estos senderos son ubicados en los barrios que tienen una población más poderosa, los cuales claramente segregan a las clases sociales, ya que condiciona a ciertos habitantes a utilizar este recurso como medio de transporte. En cuanto a los circuitos de ciclovías, reconocemos tres diferentes circuitos en Salvador, con diferentes características. Por un lado, la ciclovía, que es una infraestructura dedicada exclusivamente a los ciclistas. Por otra parte, tenemos las ciclofaixas, que es un espacio delimitado por señalizaciones viales que puede estar situada a nivel de calle o vereda de color naranja. Y por último, tenemos la ciclorrota, que son las que están destinadas a recorridos señalizados en la vía o mediante señalizaciones a nivel de peatón. Tras un compilado de noticias, es notorio ver que el recurso de un circuito para la bicicleta como medio de transporte sostenible es necesario, ya que la gran parte de las estaciones o las promociones se encuentran en su mayor totalidad en la franja costera. A pesar de funcionar como un elemento que genere cierta economía para diferentes ámbitos, los circuitos son utilizados por toda la población a diario para llegar a puntos estratégicos de la ciudad. A raíz de esta investigación, encontramos un Salvador que carece de medios con claros accesibles para desplazarse con facilidad. Es Salvador y su población quien realmente necesita ir en bicicleta, porque lo hacen todos los días viviendo al interior de la ciudad. Una región que ni siquiera aparece delimitada en el mapa ciclista, y hay una demanda de toda la población que necesita de este medio para desplazarse diariamente a sus trabajos o centros de estudios, y que está a merced de puntos oscuros y sin conexión entre sí, lo que dificulta el uso de la bicicleta. Identificamos varios puntos críticos donde se reflejan diferentes problemáticas. La falta de infraestructura y de ampliaciones de la red de ciclovía que impiden la accesibilidad para toda la población pueda circular en bicicleta por la ciudad de Salvador de Bahía. Entre ellas, la falta de infraestructura vial, la falta de equipamiento, ciclovías estrechas, inseguridad con el tráfico, volumen del tráfico y sobre todo, la falta de planes públicos con integración en el transporte público. Se ha comprobado que el crecimiento demográfico acelerado, concentrado y desordenado de las zonas urbanas, así como el aumento de la población de bajos ingresos, presenten en las denominadas zonas de crecimiento generalmente alejadas del centro de la ciudad, junto con la mala calidad del servicio y las dificultades del acceso al transporte público, ha contribuido a que una parte de la población utilice la bicicleta como medio alternativo para desplazarse, ir a trabajar y a estudiar. Las siguientes imágenes son algunas referencias de situaciones problemáticas que se repiten en toda la trama de Salvador de Bahía. Se pueden ver los estacionamientos laterales, las rutas estrechas, la falta de saneamiento, falta de delimitaciones en las vías públicas, seguridad, la seguridad vial como semáforos y pasarelas, rutas inseguras. En cuanto a la propuesta dada para Salvador de Bahía, apuntamos en encontrar una estrategia donde la bicicleta como medio de transporte se conecte, se fusione y logre una sinergia con los medios de transportes públicos y la trama orgánica que presenta la ciudad.
Creemos que es importante que exista una cierta armonía entre sus partes, lo que significa que es necesario que haya una conexión entre los recorridos a pie y lo que son en bicicleta, motos, autos, autobuses y el metro. Hay ciertas técnicas de integración para apoyar la gestión de la movilidad, las cuales han surgido como alternativa a la planificación integrada entre transporte y urbanismo, ya que pretenden equilibrar el sistema de transporte y la situación económica de la localidad, promoviendo las transferencias del transporte individual al sistema público. Definimos una zona de actuación con un radio de distancia de 4 kilómetros, donde convergen varios medios de transporte, autobús, metro, ciclovías, logrando una dialéctica entre estos y la bicicleta, en un circuito origen-destino, considerando determinadas características de la ciudad con una trama urbana muy variable y orgánica, mostrando en algunos sectores alta densidad de población, programas educativos, esparcimiento, incluso presentando dificultades en cuanto a la infraestructura viaria y su topografía. La falta de ciclovía y saneamiento, que acompleja un recorrido, y que la combinación de estos haga posible la accesibilidad tanto física como económica y segura para el usuario. Dicho esto, consideramos a la bicicleta como un modo de transporte alternativo viable para distancias cortas y medias que, integrado con otros modos, permite llegar a diversos destinos. Es una excelente opción para trayectos suficientemente largos para los peatones y suficientemente cortos como para reducir la eficacia del público. Esta limitación de la bicicleta se debe al propio modo de tracción del vehículo basado en el esfuerzo físico del usuario. El limitado radio de acción deja de ser un factor desfavorable cuando la bicicleta se utiliza como medio de transporte complementario y se integra con otros transportes, cuyo objetivo es ayudar a los ciclistas desde el momento en que salen de su lugar de origen hasta que llegan a cualquiera de los modos de transporte donde complementarán su viaje hasta su destino final. La zona de actuación elegida está delimitada por un radio de 4 kilómetros en una zona donde se conjugan varios tipos de tramas urbanos, servicios, espacios recreativos, educativos, entre otros. Se nombran distintos criterios planteados desde la percepción del ciclista para las condiciones de uso de una ruta integrada con el transporte público, como por ejemplo lo es el tráfico, que afecta a los ciclistas, el volumen de vehículos motorizados, la señalización de las intersecciones, los sentidos de las vías, la presencia de vehículos pesados, o también nombran el ambiente, la topografía, las pendientes, el arbolado, el clima, entre otros. En el mapa de la propuesta se evidencian las distintas vías ciclistas, la línea del metro y la propuesta en sí, que consta de dos recorridos. Un recorrido A, que es una ciclovía por el cantero central de una ruta importante de Salvador, y un recorrido B, que es mixto. El primer tramo es una ciclovía y el segundo tramo una ciclovía. Ambos recorridos permiten la conexión con líneas de bus o metro, lo que facilita el desplazamiento de los usuarios. También se plantea la colocación de 5 bicicletarios en lugares estratégicos para la conexión con los otros medios de transporte. En las siguientes imágenes podemos ver distintos puntos y pasajes de los recorridos de la propuesta, los cuales plantean conectarse con grandes circuitos cicloviarios que existen ya en la ciudad, aparte de la conexión antes mencionada con la línea de metro y bus. En cuanto a los bicicletarios existentes, podemos observar en las siguientes imágenes el ejemplo A, B y C, en los cuales se detecta la carencia de señalización, seguridad e iluminación, por lo que creemos fundamental e importante la mejora en la incorporación de más bicicletarios y equipamiento urbano. En la propuesta es importante, en primer lugar, brindar una solución de diseño para estacionar la bicicleta de forma segura, ya sea de forma pública y privada, ajustando la propuesta a un entorno sociocultural con mayor comodidad al usuario. También es importante enriquecer a la ciudad de más equipamiento para bicicletas y que sea más accesible, un acceso con mayor comodidad, orden de las bicicletas estacionadas, definiendo zonas específicas para ellos, generará mayor motivación a la población en su uso. Y por último, es importante idear equipamientos ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en las zonas más frecuentadas. A su vez, ubicar a los mismos cerca de las estaciones de transporte público, para fomentar la intermodalidad de transporte. Por ejemplo, utilizar la bicicleta hasta determinado punto donde puedan acceder al ómnibus o el metro en caso de trayectos muy extensos. En estos puntos estratégicos de la ciudad también tenemos que tener en cuenta la zona de ciclovías donde circula la mayor cantidad de bicicletas. En las siguientes imágenes podemos observar distintos ejemplos de diseños a implementar,
en los que cuentan con presencia de señalización, seguridad, iluminación y optimización del espacio destinado a bicicletas. Luego de estudiar la zona podemos identificar rápidamente que los circuitos de ómnibus y las vías principales fragmentan la ciudad. En la trama más densa del barrio es donde radica la problemática de la circulación. Allí la infraestructura, como son dimensiones inadecuadas de las vías, la no señalización, etc., y la topografía, con altas y bruscas pendientes, hacen muy difícil el pasaje por estas calles. Por lo que en relación a la propuesta seleccionada, este condicionante de las vías afecta totalmente a la realización de circuitos de ciclovías en los centros de los barrios, ya que en sectores que apenas se previó una circulación peatonal y vehicular adecuada, la incorporación de un carril para este medio de transporte es casi nula. Es por ello que se decide realizar un circuito que sea capaz de llegar a puntos estratégicos que se conecten con otros servicios de transporte público, pero sin tener que afectar las condiciones de salud para quien circule. Una idea para mejorar esto sería un estudio por parte de políticas públicas donde fuese posible flechar calles, por ejemplo, o el impedir el estacionamiento de vehículos en algunos tramos, haciendo posible la continuidad de un circuito de ciclovías que conecten con las diferentes arterias de los medios de transporte, cosiendo y dando continuidad a la trama.